Continuamos con todas las noticias aquí en El Heraldo y todos sabemos que la pandemia, que todavía seguimos en pandemia y te invito a que no te confíes, pues ha provocado muchos efectos políticos, sociales y sobre todo un rezago educativo a nivel mundial. En todo el mundo, 600 millones de niños siguen sin recibir educación, ya que las escuelas siguen cerradas por la pandemia de COVID-19, por lo que la UNICEF ha pedido que se retomen las clases presenciales. Para platicar el tema y para poder de alguna manera conocer algunos detalles más sobre esta posición, me da mucho gusto saludar a Hannah Monsiváis. Ella es oficial de educación de UNICEF, a quien le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Noticias. Estimada Hannah, bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias y gracias por el espacio. ¿Cuáles son los elementos de criterio, hablemos de México, para recomendar un regreso a clases presenciales cuando tenemos una tercera ola, cuando estamos viendo que son precisamente los niños y los jóvenes los que se están infectando, los que se están contagiando de este virus? ¿En dónde está esa lógica, Hannah? Claro, nosotros en UNICEF estamos haciendo una campaña mundial para que reabran las escuelas lo antes posible por diferentes razones. La primera razón es por el rezago que tener las escuelas cerradas está causando en las niñas y los niños. Y no solo estamos hablando de un rezago educativo, nuestro país lamentablemente ya traía una crisis de aprendizaje previo a la pandemia, es decir, no estábamos logrando suficientes aprendizajes a través de los años de escolaridad obligatorios. Pero además, que las escuelas estén cerradas está causando que más violencia contra niñas y niños y mujeres. Está causando que algunas niñas y niños no tengan acceso, por ejemplo, a alimentación, cuando las escuelas en algunos casos proveían estos servicios de alimentación. Estamos causando efectos negativos en el bienestar socioemocional de niñas y niños al no poder socializar. Y estos son efectos que van a tomar mucho tiempo de recuperar, es decir, no bastará con un par de meses de remediación o de recuperación, va a tener que hacer un trabajo nacional de largo aliento. En ese contexto, además, tenemos evidencia que abrir las escuelas no genera picos de infección mayores a los que se tendrían si las escuelas no estuvieran abiertas. Esto no se genera entre niñas y niños, no se genera particularmente en maestros. Por supuesto que se tienen que tomar medidas de precaución, como se toman en otros establecimientos que ya están abiertos, pero en UNICEF creemos que las escuelas son el último lugar que debe haber cerrado y el primero que debe haber abierto, y no ha sido así. México es de los pocos países que todavía tienen las escuelas cerradas, somos de los últimos 19 en abrir, y esto va a causar, como ya decía, pérdidas de aprendizaje, pero también expulsión de niñas y niños del sistema educativo, que después será sumamente difícil regresar. Ahora bien, sí, yo puedo entender que México es de los países en donde siguen las escuelas cerradas, pero también ha sido uno de los países donde la gestión de la pandemia ha sido de las peores en el mundo. También hay que tomar en cuenta este asunto. ¿Cómo regresar a clases si algunas escuelas están vandalizadas? Si desde antes no tenían ni siquiera pizarrones, pupitres, ni agua, ni baños adecuados. Entonces, da la impresión como que hay una prisa por el regreso de los niños. Me planteaba usted sobre los efectos psicoemocionales de no socializar. Hoy la gente no socializa por las redes sociales y los teléfonos celulares y muchos niños no tienen ningún tipo de problema. La mayoría de los niños están con sus padres y muchos niños que hemos consultado prefieren estar con sus papás que dentro del bullying que ocurre en las escuelas. ¿Cuáles son los elementos que se analizaron para estos criterios que usted me estaba comentando, Hannah? Respecto a qué se necesita para abrir las escuelas, claro, no es abrir las escuelas por abrir las escuelas. O sea, necesitamos tomar ciertas medidas para poder prevenir el contagio, por un lado, y después, eso en términos de cómo nos protegemos para la propagación más grande de la pandemia. Pero por otro lado, en términos educativos, que es, digamos, el objetivo principal de las escuelas, generar aprendizaje, necesitamos preparar un plan de remediación o de aprendizaje acelerado, porque no podemos regresar como si no hubieran cerrado las escuelas más de un año. Es decir, en términos de aprendizaje necesitamos capacitar a nuestros docentes cómo vamos a hacer esa remediación, cómo vamos a hacer esos aprendizajes acelerados. En términos del bienestar general de niñas y niños, decía algo importante, las cifras nos dicen que está habiendo un pico de violencia en los hogares. De acuerdo a la literatura, la escuela es un lugar a veces más seguro que los hogares, y esto está basado en evidencia, y además ahora la violencia que también estamos viendo que tiene picos es la digital, es decir, los niños no están a salvo porque estén ahora usando sus teléfonos. Sí, sus estoy hablando del computadoras, horario de las escuelas, claro. Estoy hablando de los horarios de las escuelas. Ahí cuando están en las escuelas, pues evidentemente no están en otras actividades.
Sí me llama poderosamente la atención este concepto, porque los casos que pueden ser minoritarios de violencia en el hogar se tratan de presentar como si fuera la generalidad y no, Hanna. La mayoría de los niños están bien en su casa. Sí hay casos muy graves de violencia y donde pueden estar más seguros en las escuelas, pero hacer pensar al público que la mayoría de las familias en México están fracturadas y son violentas, pues en realidad me cuesta mucho trabajo creerlo, ¿eh? Podemos ver la evidencia, podemos tener, ¿no? Con datos presentar lo que está sucediendo en los hogares. No estamos diciendo que todos los hogares estén Sí, fracturados, sabemos que hay un esfuerzo particular de claro. los hogares a mantenerse unidos. Creo que sí podemos hablar por todos que la Muy pandemia bien. ha generado estreses Sí. particulares, económicos, familiares, psicosociales. Hagamos algo, Hanna. Deme la oportunidad de entrevistarla en radio para tener un poco más de tiempo porque tengo que ir a los anuncios comerciales. Le agradezco Claro mucho que su sí. participación aquí en Heraldo Televisión y seguiremos Muchas hablando sobre el gracias. tema. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Que esté muy Hanna bien. Monsiváis de UNICEF. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más información.